días, soy la licenciada Beatriz Rosales, responsable del plantel Tecámac 1. Hoy para mí es un gran honor recibir a la psicóloga Gabriela Ramírez en esta nuestra tercera Semana Cultural 2021, en donde hoy tocaremos un tema de suma importancia que a muchos de nosotros nos ha costado un poco manejar en estos tiempos de pandemia. Por favor, demos la bienvenida a la psicóloga Gabriela Ramírez. Hola, ¿qué tal, licenciada? Hola, Gabriela, buenos días. Pues, muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí. Agradezco mucho la invitación a Grupo SEDCO para hablar de este tema de vital importancia y de verdad espero que toda la información que yo les comparta sea de valor para que podamos vivir mejor nuestras emociones. Licenciada Gaby, de manera general, ¿cómo nos puedes explicar a qué nos referimos con emociones? ¿Cuáles son los puntos claves que vamos a tocar dentro de esta conferencia? Ok, pues de entrada me parece que es sumamente importante definir qué es emoción, ¿no? Y en el proceso de esta charla, de esta conferencia, voy a ir hablando un poco de las habilidades emocionales que podemos desarrollar para poder atravesar de una manera asertiva la experiencia de pues cada emoción que va emergiendo en nosotros. Entonces, me gustaría iniciar ahorita sí de entrada para ponernos en contexto qué significa o de dónde viene la palabra emoción. Esa palabra deriva del latín, del verbo emovere. Movere significa movimiento, cambio, trasladarnos a, y el prefijo e nos indica movernos hacia. Entonces, digamos que el origen de la palabra emoción básicamente es cambio, es movimiento, es algo que nos impulsa a hacer algo, y esta emoción normalmente se vive en el cuerpo, o bueno, no normalmente, siempre se vive en el cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros estamos invadidos por una emoción, vamos a sentir palpitaciones, agitación, a lo mejor de pronto mucha taquicardia, sudoración, enrojecimiento en la cara, nerviosismo, que el cuerpo nos tiembla, tensión muscular o relajación muscular. Entonces, si nos damos cuenta, la emoción es corpórea, siempre se va a sentir en el cuerpo y siempre se va a expresar. Es una respuesta psicofisiológica que no podemos evitar. De entrada, entonces, bueno, digamos que la emoción es toda esa energía que nos invita y que nos lleva a movernos, a responder de alguna manera. Licenciada, ¿nos podrías comentar, es lo mismo una emoción a un sentimiento? Me parece muy buena tu pregunta, porque creo que hay mucha confusión en ese sentido, ¿no? Muchas veces cuando queremos hablar de una emoción, en realidad estamos hablando de un sentimiento, y entonces ya decía yo que una emoción es algo que se expresa de manera corporal, que es una energía que nos invita a hacer algo. Entonces, una emoción siempre va a ser una respuesta psicofisiológica, siempre va a ser de muy corta duración y va a ser intensa. En cambio, un sentimiento, por ejemplo, es la interpretación que nosotros hacemos de esa emoción y que puede perdurar en el tiempo. Voy a dar un ejemplo, ¿no? A lo mejor tienes una discusión con tu jefe, ¿sí? Y esa discusión te lleva a sentir un enojo. Ese enojo se va a despertar en tu cuerpo, a lo mejor la temperatura corporal va a aumentar, te van a sudar las manos, te vas a sentir muy tensa, tu palpitación se va a acelerar, la sangre fluye de manera más rápida. Esa emoción te lleva a dar una respuesta. Y entonces quizá la interpretación que tú hagas de este evento es
que es una persona malvada, que te trató muy mal, que fue muy grosero, y a partir de eso tú te quedas con una imagen o una idea de esa persona, y cada vez que lo veas lo vas a recordar, digamos, y te vas a quedar con ese sentimiento desagradable que te hace verlo como un malvado. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿sí? El sentimiento es la interpretación, es lo que viene después de la emoción y que perdura en el tiempo. La emoción, si tú haces memoria de alguna experiencia, por ejemplo, no sé si seas mamá, pero si lo eres, recuerda cuando uno de tus hijos nació, ¿no? Como esa emoción de inmensa alegría, no te duró todo el día, ¿no? Sino fue a lo mejor cuando te entregan a tu bebé, cuando lo ves, cuando lo besas. Esa es la emoción que está surgiendo en ese momento, pero no es que perdure para siempre. A lo mejor lo que perdura es el sentimiento de amor, ¿sí? Entonces esa es la diferenciación que podemos hacer entre emoción y sentimiento. Ok, muchas gracias. Licenciada, ya ahora que ya sabemos la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿cómo puedo yo identificar las emociones que siento o una emoción? Ok, como en un inicio comentaba, la emoción siempre va a ser corpórea, ¿no? Siempre se va a expresar en el cuerpo. Si nosotros nos pensamos como cuerpo, y yo decía que es una respuesta psicofisiológica, me voy a dar cuenta que está surgiendo o emergiendo una emoción cuando empiezo a tener esta, déjame llamarlo así, como esta serie de síntomas de los que yo te hablaba, ¿no? Si yo en este momento me estoy dando cuenta que a lo mejor tengo ganas de salir corriendo, que me siento con palpitaciones, que me siento como con ganas de huir, ahí claramente puedo identificar que lo que está presente, por ejemplo, es el miedo a salir porque estoy teniendo una amenaza, ¿sí? Entonces eso como tener la conciencia de que mi cuerpo está viendo un cambio, porque creo que esa es una de las claves que tenemos que como tener presente. Siempre en el cuerpo está surgiendo un movimiento, es decir, me está sacando de mi equilibrio, ¿sí? Me está sacando como de esa zona de confort en la que, déjame ponerlo entre comillas, normalmente nos vivimos. Cuando yo estoy sintiendo o emergiendo una emoción, mi cuerpo está distinto, ¿no? Empiezo a tener todas estas respuestas psicofisiológicas que me llevan a responder de alguna manera. Ahora, la forma como respondemos o como lo expresamos es muchas veces de manera consciente y otras no. Entonces, yo te decía hace un momento que es importante como desarrollar habilidades emocionales para poder expresar. De pronto se habla mucho como de que tenemos que controlar las emociones, y cuando yo pienso en esa frase de controlar las emociones, me imagino que es como si estuviéramos luchando contra una bestia, como si tuviera yo que dominar algo, ¿no? Y por lo menos para mí, no sé tu experiencia, pero solamente imagínate cuando alguien trata de controlarte a ti, cómo te vives, ¿no? Como con una resistencia. Entonces, si yo en lugar de decir que quiero controlar mis emociones, aprendo o desarrollo la habilidad para manejarlas, para responder, para expresarlas, será mucho más positivo y una manera más asertiva de poder lograrlo, ¿no? Entonces esa sería como la forma de poder yo identificar que está surgiendo una emoción, y que bueno, insisto, en el proceso y a lo largo del tiempo esa emoción se puede convertir en un sentimiento. ¿Y qué puedo hacer
para expresar de una manera positiva mis emociones. Ok, muy buena tu pregunta, porque mira, primero te quiero hablar como de las habilidades emocionales para que podamos entender cómo puedo expresar de una manera positiva y asertiva mis emociones, ¿sí? Entonces, mira, las habilidades, digamos, la habilidad es como la forma en que yo aprendo y desarrollo algo. Muchas veces se ha hablado de tener inteligencia emocional, y cuando hablamos de tener inteligencia emocional, a mí me parece que excluimos a ciertas personas o de pronto sentimos que yo no puedo ser inteligente para manejar mis emociones, ¿no? Entonces creo que eso deja en desventaja a muchos. Por eso, en lugar de hablar de inteligencia emocional, yo me refiero a hablar de habilidad emocional. Y no significa que no esté de acuerdo con otras miradas o con otras perspectivas de abordar este tema, pero simplemente lo que yo quiero hablar hoy es una mirada diferente, es una mirada existencial, que es el enfoque que yo manejo, el enfoque que yo estudio, y me parece que todas son muy válidas, ¿sí? Quiero como dejar claro este punto. Entonces, hablar de habilidad emocional es, como te decía, es eso que vamos aprendiendo y desarrollando al mismo tiempo, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, cuando aprendiste a andar en bicicleta, ¿no? Tú, para dominar como ese equilibrio andando en bicicleta, tú tenías que subirte a la bicicleta y pedalearle, ¿no? Y de pronto te ladeabas y de pronto te caías, pero seguías haciéndolo. No es como que lo pensaras, como que cerraras los ojos, te subieras a la bicicleta y listo, ¿no? O sea, entonces una habilidad es eso, es algo que tengo que ir practicando y aprendiendo. Entonces, el primer punto para desarrollar esta habilidad emocional es darme cuenta de qué me está ocurriendo. Es decir, tener conciencia de que algo está surgiendo en mi cuerpo a nivel fisiológico, ¿sí? Si yo no tengo esta conciencia de que algo me está ocurriendo, pues yo no puedo expresar de una manera como yo la desee esta emoción, ¿sí? Es como ir de ojos cerrados, ¿sabes? Entonces, el primer punto siempre será tener conciencia y darme cuenta de que algo me está ocurriendo. Otra manera de desarrollar esta habilidad emocional es poder identificar en mi cuerpo en qué parte lo estoy sintiendo. Normalmente la emoción se vive en el tronco, pero no es una regla general, la podemos sentir en cualquier parte. Por ejemplo, te voy a compartir que cuando yo estoy muy triste, mi emoción se expresa en mis manos, y a mí me duelen mucho los huesos. Entonces, cuando a mí me está ocurriendo eso, yo me estoy dando cuenta que siento tristeza, ¿sí? Otro punto para desarrollar esta habilidad emocional es poder diferenciar entre una emoción y otra. O sea, cómo saber que esto que estoy sintiendo es, por ejemplo, tristeza y no miedo, ¿sí? Es como ponerle nombre a esta reacción o a esta respuesta que estoy teniendo en el cuerpo para saber de qué emoción estoy hablando. Porque si yo no tengo como esta claridad, pues ¿cómo vas a poder enfrentar algo que no conoces? ¿Sí? Entonces, digamos que teniendo todo esto, que se da como de manera simultánea, no hay un orden. Lo que sí es que lo primero que tiene que ocurrir es que yo debo de tener conciencia o debo darme cuenta y percatarme de qué me está ocurriendo. Cuando yo ya sé qué es lo que me está pasando, entonces ahora puedo hacerme la pregunta de cómo quiero expresarla. Mira, normalmente expresamos nuestras emociones de una manera negativa cuando no somos conscientes de ello, ¿no? Nos damos cuenta
cuando ya rompimos, ya gritamos, ya ofendimos, ya destruimos, etc. O cuando ya nos hicimos incluso algo a nosotros mismos, porque llegamos a desarrollar conductas autodestructivas, ¿sí? Ahí no estamos teniendo conciencia, ahí estamos expresándolas de una forma negativa. Entonces, cuando yo hago como todo este proceso, que no es fácil, que como te decía hace un momento, es algo que vamos a ir aprendiendo y desarrollando, pero en la práctica, ¿sí? En la práctica, voy a darme cuenta cómo quiero expresarlo, y a lo mejor de pronto cuando yo ya identifique que estoy muy enojada, puedo hacer una pausa. Imagínate que es como si de pronto yo viera frente a mí un semáforo, ¿no? Y ese semáforo se prende en rojo, que me está deteniendo por un momento para no dejarme ir en la emoción, y entonces a lo mejor hago una respiración, me hago la pregunta de cómo lo quiero expresar y lo hago. Mira, la manera de expresar las emociones tiene infinitas posibilidades, ¿sí? Una forma de expresarlo, por ejemplo, lo que se me ocurre así pronto es expresarlo a través de la escritura, expresarlo a través de la música, de la danza, no sé, haciendo ejercicio, retirándome, diciéndote a ti cómo estoy por lo que acaba de ocurrir, ¿sí? Es decir, si la emoción que está surgiendo fue como respuesta a algo que tú y yo estamos teniendo, a lo mejor una forma positiva de expresarlo es diciéndotelo. ¿Sabes qué? Lo que acaba de ocurrir me tiene muy enojada porque me sentí lastimada por ti, porque creo que no me estás respetando, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos lleva a tener un diálogo, no solo un monólogo, no solo donde yo me quede con la interpretación de lo que está ocurriendo entre nosotros, porque muchas veces es eso, Nosotros somos seres que interpretamos todo el tiempo. Entonces, si tú haces algo, yo empiezo a construir mi propia historia, empiezo a interpretar, y a partir de esa interpretación yo me relaciono contigo, y entonces a lo mejor me imagino que te caigo mal, que eres una grosera conmigo, que no me quieres, que no me aceptas, ¿no? Y eso puede poner un límite entre tú y yo para podernos relacionar de una manera diferente. Entonces, el punto principal, me parece, que sí hago como mucho hincapié, es aprender a desarrollar esta conciencia y darme cuenta de qué me está ocurriendo en este momento. Muy interesante. Licenciada, ¿qué pensamientos hacen que la emoción crezca? Mira, creo que no hay como algún tipo de pensamientos, ¿sabes? O sea, cualquier pensamiento que surja va a hacer que esa emoción pues esté presente. Déjame decir algo antes como de continuar con esta respuesta. Se piensa mucho que hay emociones positivas y negativas, ¿no? Porque así de pronto nos lo han enseñado. Y lo que yo creo es que no hay emociones positivas o negativas, hay emociones y punto. Son emociones y son respuestas fisiológicas que tenemos. Entonces, partiendo desde este punto, más bien, porque además creo que cuando le damos esa connotación a una emoción de si es positiva o negativa, la mayoría de las personas nos negamos a sentir esas emociones negativas, ¿no? Y sí, por supuesto, hay más bien como formas de expresarlas. Voy a insistir mucho en esto, de pronto puedo parecer como muy repetitiva, pero sí me parece de vital importancia que podamos tener presente que las emociones las vamos a vivir sí o sí. O sea, no nos podemos escapar de ellas, porque somos cuerpo, y ser cuerpo es ser humano, y tener emociones es lo que nos hace humanos, ¿sí? Si no tuviéramos emociones, yo sería esta silla. Entonces, fíjate, de pronto cuando llegan
personas a mi consulta y que llegan como con esta perspectiva de quererse quitar esas emociones, lo que yo les digo, pues es como matarte, es como dejarte o convertirte en un objeto, en algo fijo, en algo que no tiene movimiento, en algo que no tiene vida. Entonces, las emociones las vamos a vivir sí o sí, siempre. Es más, yo creo que todo el tiempo somos emocionalidad. El hecho de que tú y yo estemos aquí platicando, lo que nos está moviendo a hacer esto es una emoción, ¿sabes? Entonces, ahora, tú me decías, ¿qué pensamientos pueden hacer que mi emoción crezca? Y yo te digo, así como las emociones son, es decir, no hay emociones negativas o positivas, los pensamientos surgen de manera igual. No hay pensamientos que sean buenos o que sean malos, más bien hay pensamientos que me llevan como a tener una experiencia agradable o desagradable, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Si de pronto yo vivo un abandono de mis padres o de mi pareja o de alguna persona significativa, y mis pensamientos, bueno, la emoción que me surge es de tristeza y miedo, por ejemplo, después de esa emoción pueden venir pensamientos que me hagan creer que no soy valiosa, que no merezco que me amen, que no merezco que se queden conmigo, que soy insuficiente, que tengo alguna falla, que tendría que ser mejor para que los otros se queden conmigo. Si yo me enfoco hacia esos pensamientos, seguramente mi emoción va a ser cada vez más intensa, esta emoción de tristeza y esta emoción de miedo. Pero pensémoslo del otro lado. Imagínate que ocurre lo mismo, que mi pareja me abandona y de pronto lo que yo digo es, o lo que siento es, sí este miedo, sí esta tristeza, pero también viven pensamientos probablemente como de qué es lo mejor que me puede estar pasando ahorita, que yo ya no podía seguir en una relación que me estaba lastimando, que no me sentía valorada o respetada, etc. Y entonces los pensamientos que van a venir ahora es que tengo que enfocarme en mí, que tengo que hacer cosas para mí, y eso a lo mejor va a llevar a que yo trascienda o transforme esta emoción de tristeza a una emoción de mayor alegría, ¿no? Para sentirme de una manera diferente. Entonces, si te das cuenta, los pensamientos pueden irse hacia un lugar o hacia el otro, no son ni positivos ni negativos, pero van a hacer que mi emoción se siga moviendo, que se transforme y a partir de eso que yo sepa cómo quiero expresarla. Depende de la interpretación que le demos a lo que estamos viviendo en el momento. Así es. La interpretación es, yo te decía hace un momento, somos seres que interpretamos todo el tiempo. Es algo que no nos podemos quitar. Vivimos con eso siempre. Piensa tú que cada ser humano que habita este planeta tiene puestos unos lentes. Y desde esos lentes está mirando el mundo, está interpretando el mundo, ¿sí? Yo no puedo obligarte a ti a que sientas la tristeza de la misma manera como la siento yo, porque detrás de mí hay toda una historia, hay un sistema de creencias, hay valores, hay experiencias completamente diferentes que van a llevarnos a vivirlo completamente diferente. Entonces, de pronto, cuando queremos que la otra persona sienta lo mismo que yo, es cuando justo entramos en conflicto. Licenciada, ¿y por qué no logramos muchas veces controlar nuestras emociones cuando estamos enfrente de un conflicto? Creo que es algo que pasa pues de manera muy cotidiana y creo que nadie nos escapamos de eso, ¿no? De pronto
todo lo que yo he hablado en este momento parecería como muy fácil, ¿no? Como que la teoría la podemos entender perfecto, pero en la práctica todo esto que estamos hablando quizá se me borre, ¿no? Entonces yo insistía hace un momento en que el punto principal, digamos, el ingrediente principal es tener una conciencia, tener como claro qué me está ocurriendo. Sin conciencia, de verdad, yo no puedo hacer nada. No solamente no tener como esta habilidad de expresar mis emociones de una manera positiva frente a un conflicto, ¿no? Sino me parece que es algo que debemos desarrollar para cualquier situación que se nos presente en la vida. Sin conciencia yo puedo ir pensando por la vida que lo que me va ocurriendo es porque tengo mala suerte, ¿no? O porque me cayó un hechizo o lo que tú quieras, ¿sí? Pero sin conciencia tomamos malas decisiones. Sin conciencia frente a un conflicto yo me puedo dejar ir por mis como impulsos más primitivos y después tener esta sensación de culpa, de sentirme avergonzada, de sentirme arrepentida porque lo hice, porque lo dije, etcétera, ¿no? Entonces, creo, como te decía, no es fácil, pero si es algo que empezamos a practicar desde ya, va a llegar un momento en que lo vas a hacer de manera automática, que cuando tú estés frente a un conflicto, te vas a dar cuenta, primero, lo que yo digo, para estar en un conflicto necesitamos estar mínimo 2 personas, ¿no? Y si tú y yo estamos a punto de entrar en ese conflicto, yo que estoy frente a eso y yo que me estoy percatando, yo puedo tomar la decisión de enrolarme contigo o de alejarme, ¿sí? Entonces a lo mejor en ese momento yo puedo darme la vuelta de manera como automática, mi conciencia ya responde ante eso cuando llevo como una práctica sobre esto y yo ya no me voy a quedar ahí. Entonces insisto y repito, practicar la conciencia, practicar el darme cuenta de qué me está ocurriendo cuando estoy frente a ese conflicto, me parece que es la habilidad número 1 que debemos desarrollar, ¿no? Digamos que, o sea, pensando como de manera muy real, y te lo digo desde mi propia experiencia, o sea, no es que nos vayamos a salvar, no es que ya desarrollando mi conciencia yo jamás en la vida vaya a tener como ese tipo de arranques, no lo creo porque somos humanos, ¿sí? De entrada no hay que olvidar nuestra humanidad y que sí va a haber momentos en los que de pronto me deje ir por el impulso, pero quizá ya no va a ser de la misma manera y quizá también van a ser las menos, ¿no? No va a ser siempre. Quizá cuando me esté dando cuenta que me dejé ir por mis impulsos, de pronto lo pare y me retire a tiempo, me explico, pero creo que este sería como el ingrediente principal. Muy interesante, sí. ¿De qué manera nos afecta el reprimir nuestras emociones? Pero bueno, antes de eso me gustaría que me explicaras qué es reprimir. Bueno, reprimir nos referimos como a eso que quiere anular o quiere, ¿cómo decirte? Como aplastar, como tapar eso que no queremos salir. Como para que quede más claro, voy a poner un ejemplo como, puede ser un poco absurdo, pero para que podamos entenderlo. Imagínate un refresco con mucho gas, ¿no? Cuando tú lo agitas y lo tapas, ¿cómo está todo por dentro, ¿no? Hay un caos por el gas que intenta salir. Si tú le quitas el dedo, ese líquido va a salir disparado.
Entonces, reprimir significa eso, como tapar, como anular eso que nos está ocurriendo. Okay. Ahora, respecto a tu pregunta, creo que tenemos esa creencia de que reprimo mis emociones, ¿no? Cuando no las quiero expresar, pero en realidad nunca reprimimos, porque hemos hablado que las emociones siempre buscan la forma de expresarse. El cuerpo es tan sabio que de manera consciente o no, siempre las va a sacar, siempre. Cuando no lo hacemos o cuando no las expresamos como de una manera asertiva, empezamos a tener, déjame decirle, como síntomas, ¿sí?, que nos podrían estar indicando que es la manera como las estamos expresando. Entonces, a lo mejor de pronto tú te das cuenta que todos los días tienes dolor de cabeza, o que en ciertas situaciones te duele mucho el cuerpo, o que sientes una pesadez a esta altura de los hombros. No te da hambre. O que no te da hambre. Bueno, pues eso es una forma de expresar tus emociones. No tienes como la conciencia de que tu cuerpo las está expresando de esa forma y sientes que porque no lo dijiste, porque no le pusiste nombre, porque no las estás reconociendo, porque no respondiste como, ¿cómo decirlo?, como de una manera violenta, agresiva, o porque no te fuiste y te encerraste en tu cuarto, te pusiste a llorar, no las estás expresando, y en realidad no es así, ¿sí? No hay emoción que se pueda reprimir. Esa es una creencia que tenemos. La emoción siempre va a buscar por dónde, ¿no? Y como un claro ejemplo de esto es que esas emociones de pronto que no tenemos como la conciencia de expresarlas, el cuerpo va a buscar la manera de hacerlo. Y entonces es cuando viene un dolor, cuando se convierte en un cáncer, por ejemplo, ¿no? Que se expresa de esa manera. Por eso es que la invitación es como empezar a desarrollar estas habilidades emocionales para que no se vayan conteniendo, porque ya ves que decía yo que es la emoción es energía en el cuerpo. Entonces debemos permitir que esta energía fluya. Si esta energía se queda estancada en el cuerpo, entonces va a empezar a expresarse por medio de estos síntomas o de estos dolores o de estas enfermedades. Así es como nos afectaría, digamos, de alguna manera el hecho de no expresarlas de una forma consciente, porque siempre se van a expresar. Okay. 3, 2, 1. ¿Hay alguna forma, existe alguna forma, alguna técnica para yo poder controlar cuando mis emociones son muy fuertes? No sé, por ejemplo, nuestros chicos cuando reprobaron algún examen o no le pareció la forma en que el profesor le evaluó, ¿qué forma, no sé, respirar, contar hasta 10, no sé, qué forma, qué nos puedes aconsejar? Ok. Mira, de hecho en tu pregunta está un poco la respuesta. Nosotros debemos de tener recursos que estén a la mano, ¿no? Como no, de pronto no, porque recordemos, o sea, como tú me estás poniendo la pregunta, recordemos que estamos frente a un evento que me está desbordando, que de pronto no sé qué hacer con esto que me está ocurriendo, ¿no? No sé si salir corriendo, si quedarme, si tirarme, si ponerme a llorar, no sé qué me está ocurriendo. Entonces, lo más fácil, lo más asertivo que tenemos a la mano, que es gratis y que además es poderosísimo, es la respiración. O sea, no hay, de veras, no hay, creo yo, un recurso más valioso que hacer respiraciones profundas y conscientes.
Cuando surge la emoción, yo te hablaba de que seguido de esta emoción vienen pensamientos, viene la interpretación de esta emoción. Y entonces pensemos en una situación que me planteas de los alumnos cuando están a lo mejor frente a una calificación reprobatoria. Pueden empezar a generarse una historia de ya no voy a continuar, es muy difícil, el extraordinario no lo voy a pasar, etcétera. El maestro la trae contra mí. El maestro la tiene contra mí. Ajá. Entonces, cuando nosotros empezamos a generar este tipo de pensamientos, nos pueden bloquear. Y el hecho de yo hacer esta respiración profunda y consciente es como regresarme a mi presente, ¿sí? A darme cuenta que esto que me estoy creando es eso, creencias. Y una creencia significa que es algo que yo estoy construyendo, pero que no sé si es verdad, ¿sí? O sea, una creencia no necesariamente tiene que ser verdad, es algo que yo me construyo. Entonces, hacer esta respiración en el momento que mis emociones están saliendo es traerme a mi presente, respirar, bajar ese ritmo cardíaco, bajar como toda esa adrenalina que está contenida en el cuerpo, porque recordemos que la emoción es de una duración corta, entonces no es que todo el día esté así, ¿no? Cuando yo estoy sintiendo la emoción es respiro profundo de manera consciente para bajar como esa adrenalina y entonces yo ya puedo tomar una decisión diferente, entonces yo ya puedo tener una perspectiva de la situación diferente. A lo mejor si yo reprobé, yo ya puedo hacer una introspección y darme cuenta que quizá reprobé porque llegaba tarde a las clases, porque no me preparaba para mis exámenes, porque no entregaba mis trabajos, ¿no? Es también como una manera de asumir la responsabilidad que yo tengo en esto que me está ocurriendo, ¿sí? Y desde ahí ya mis pensamientos no van a ser tan caóticos, ya no voy a ver al profesor como el malo, ¿no? Más bien voy a asumir la responsabilidad y quizá me dé cuenta que para la próxima tengo que esforzarme más, ¿no? Tengo que identificar como en qué fallé para sobre eso trabajar. Entonces, otra recurso que podemos usar aparte de la respiración profunda es la meditación. Digamos que la meditación es un recurso que no lo voy a usar cuando yo esté como en una emoción desbordada, ¿no? ¿Quién se imagina meditando justo cuando está ocurriendo? Pero lo pongo porque si nosotros empezamos a practicar meditación en otros momentos, será un recurso que nos ayude muchísimo para poder hacerle frente a esos desafíos que la vida me va poniendo y que son como el switch, imagínate, para activar una emoción en nosotros. Entonces serían dos de los recursos que yo puedo sugerir, pero así el maestro, digamos, es la respiración profunda y consciente. ¿Qué nos puede sugerir para tener una actitud positiva ante la vida? Qué buena tu pregunta, sobre todo en estos tiempos. Me parece que es algo que nos está haciendo mucha falta recordar y sobre todo pues vivirlo, ¿no? Y bueno, primero creo que es importante reconocer nuestra humanidad. No somos seres perfectos. Creo que debemos de ser compasivos con nosotros. Y cuando me refiero a ser compasivos con nosotros, no lo hablo desde tenernos como lástima. No. Cuando yo me refiero a la palabra compasión, me estoy refiriendo a ser amoroso, ser cuidadoso de mí mismo, ser respetuoso conmigo, ser amable, tratarme con cariño, ¿sí?
Entonces, si yo reconozco mi humanidad y reconozco que soy un ser que puede tener errores, pero al mismo tiempo soy compasiva conmigo o compasivo conmigo, la respuesta que voy a tener frente a la vida va a ser otra, ¿no? No es como de estarme todo el tiempo castigando, criticando, enjuiciándome por algo que creí que no hice bien. Entonces creo que eso sería como un ingrediente principal, ¿sí? Después de eso, yo les hablaba hace un momento que un recurso que nos ayuda muchísimo es la meditación. Es un recurso que promuevo mucho, que si de verdad lo hiciéramos todos nos cambiaría la vida, porque nos ayuda a tener una perspectiva diferente, nos ayuda a estar en el presente. Cuando nosotros estamos como muy proyectados hacia el futuro, es decir, siempre estamos pensando de qué voy a hacer, qué viene ahora, qué tengo pendiente, o estoy anclada a mi pasado, dejo de vivir mi presente y voy como en automático y voy a prisa y me voy perdiendo de cosas importantes porque no estoy en el presente. Entonces, la meditación nos ayuda a estar aquí y ahora, a saber que si yo estoy en esta plática, en esta charla contigo, es estar aquí completamente, no es estar pensando qué voy a hacer saliendo de aquí o qué tengo pendiente por hacer, porque entonces yo me pierdo. Así que ese sería un recurso que podemos usar. Otro es ejercitarnos. Hay estudios científicos que comprueban que hacer ejercicio cambia la química de nuestro cuerpo, la química del cerebro, porque segregamos hormonas que nos llevan a sentir bienestar, a sentirnos motivados, a sentirnos con alegría. Entonces ese es otro punto que yo podría como sugerir, ¿sí? No importa qué ejercicio hagas, pero haz algo que te gusta, algo que te haga moverte, caminar, bailar, sacar a tu perro a pasear, bajarte 3 calles antes de tu trabajo para caminar, o sea, lo que sea que haga que te muevas. Otra de algo que nos podemos apoyar es de tener una alimentación limpia. Mira, también se ha demostrado por estudios científicos que la forma como nos alimentamos tiene un impacto muy alto en cómo nos vivimos de manera emocional. Cuando nuestra dieta está basada en productos procesados, todo lo que viene empaquetado, enlatado, con fecha de caducidad, trae muchos aditivos tóxicos y todo eso nos genera malestares, dolores de cabeza, cansancio, agotamiento, y de pronto no le pongo tanta atención a eso y si un día me levanto y me siento muy cansada, muy agotada, sin ganas de nada, lo que te decía como hace un momento, sentimos como que me está ocurriendo, pero no sé ni por qué, no tengo conciencia de eso. Y lo peor de todo es que ni siquiera me imagino que puede ser también por el tipo de alimentación que estoy teniendo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a cambiar y a comer de manera más saludable, nos vamos a dar cuenta que nuestro estado de ánimo cambia. Algo que me parece importante mencionar es que nosotros somos un ser integral, es decir, estamos constituidos por cuerpo, mente y espíritu. No solo somos un cuerpo o no solo somos una mente, ¿no?, que está todo el tiempo como pensando, o no solo somos emociones, ¿sí? Somos todo. Entonces, si nosotros de pronto solamente ponemos atención a una área de nosotros, descuidamos las otras. Y eso definitivamente va a tener un impacto. Lo ideal es que yo esté atendiendo todas estas áreas para que yo tenga una cosmovisión o una forma de ver la vida
de manera diferente, de una forma pues más positiva, sintiéndome motivada, y me parece que es algo que la pandemia nos está trayendo, ¿sabes? Es como una invitación a reinventarnos, a poner más atención en uno mismo, a incluso hacerme la pregunta de cómo me quiero sentir y qué necesito para lograrlo. Entonces, esas serían las sugerencias que yo les puedo dar, y que sí o sí ustedes van a ver un cambio en la perspectiva que tienen pues de ustedes, de mis relaciones, porque además, fíjate, esto es algo súper importante. Las emociones también nos sirven como guía para poder relacionarme con los otros y conmigo misma. Yo te ponía el ejemplo de un conflicto con tu jefe, ¿no? Si tú no tienes conciencia de cómo quieres expresar tus emociones a partir de ese conflicto y te quedas con la idea de que es un malvado, desde ahí tú te vas a relacionar con él, ¿sí? Eso te va como a servir para que la próxima vez que lo veas o ya no le hables o le contestes mal o no tengas las mismas sensaciones a lo mejor de amabilidad o de respeto o la imagen que tú tenías construida de esa persona. Entonces, las emociones juegan un papel súper importante en nuestra vida porque nos marcan cómo puedo yo relacionarme con los otros. La manera como yo las expreso será cuando tengo yo conciencia de esto, yo puedo plantearme desde qué lugar quiero relacionarme con las personas. Quiero relacionarme desde un lugar de mayor intimidad, de mayor colaboración, de mayor respeto, de trabajar en equipo, o quiero relacionarme con las personas desde una competencia que me lleve a vivir como todo el tiempo, como en resistencia, como en una mayor jerarquía, como viendo al otro por debajo de mí, y eso genera que las personas o que las relaciones se dañen y las personas se alejen. Cuando yo me relaciono desde una perspectiva de amor, de respeto, de colaboración, eso va a hacer que tú y yo tengamos una relación más honesta, una relación más cercana, ¿no? De más aprecio. Entonces, pues eso sería, licenciada, lo que yo puedo compartirles para tener una actitud diferente frente a cualquier cosa que nos ocurra. Y por último, ¿cómo le podemos enseñar a los jóvenes a manejar sus emociones? Mira, me parece que esto es algo que tenemos que hacer desde temprana edad. Una forma que puede ser muy asertiva, primero, yo no le puedo enseñar a otro eso que yo no hago o eso que yo no sé. Entonces, yo tendría que saber expresar mis emociones para que el otro lo pueda hacer, ¿no? Digamos que a nivel social y cultural, de pronto también las emociones se nos han enseñado. ¿A qué me refiero con esto? A que nos han inculcado qué emociones serían las correctas para expresar ciertas situaciones. Pensemos, por ejemplo, en los niños, ¿no? Ahorita lo primero que me viene es que cuando son pequeños y lloran, se les dice, no llores porque los machos no lloran, aguántate, ¿no? O a las niñas les dicen, no te enojes porque las niñas bonitas no se enojan. Entonces, desde ahí ya estamos enseñando a expresar ciertas emociones.
Y si nosotros vamos creciendo y esto no lo cuestionamos, lo damos por hecho y así vivimos, ¿no? Entonces, creo que una forma valiosa de poder modelar es que yo con lo que hago, la persona lo ve y lo aprende, ni siquiera le tengo que decir nada, pero una manera de modelarlo es primero yo aprendiendo a expresarlas, mostrándole al otro, y es como una manera de invitarlo a que él haga lo mismo. Otra forma es validando lo que están sintiendo, ¿sabes? O sea, cuando yo vea a un joven, por ejemplo, en el caso de los docentes, ¿sí? Cuando vean que un chico no es el mismo que normalmente ven, es como preguntarle, oye, ¿te ocurre algo? ¿Quieres platicar? ¿No? Como invitarlo, hacerle esa invitación a que me exprese qué le está ocurriendo. Y una vez que yo haga como esa invitación y el chico lo acepte, es validar esa emoción, ¿no? Es como reconocer que sí, que su tristeza pues está ahí presente, que su miedo, también se vale sentir miedo, que no es malo, porque haciéndolo de esta manera, confirmando esta emoción que está surgiendo, es pues mandar el mensaje de que es correcto, de que está bien, de que no hay nada malo en expresarlo, que no hay por qué sentir vergüenza, ¿no? Si de pronto un hombre, sobre todo por la cultura en la que vivimos, me expresa que está triste y de pronto se pone a llorar, entonces creo que ese sería el camino, como invitarlo a que lo exprese y una vez que lo haga, validarlo, ¿sí? Licenciada, muchas gracias por habernos acompañado. Para el Grupo CEDCO fue un honor tenerte aquí y pues esperamos que a los chicos les haya funcionado mucho estos consejos y escucharte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, licenciada. La verdad es que para mí fue un honor, disfruté mucho esta charla. Agradezco a Grupo CEDCO por la invitación, espero que sea pues el inicio de otras invitaciones y que toda la información que yo hablé aquí pues sea de utilidad para todos ustedes que nos están viendo. Muchas gracias.